porque prácticamente va a servirnos de paralelo para lo siguiente. El pueblo de Israel, en el contexto de este capítulo, se encontraba cercado, amenazado por un enemigo muy, pero muy peligroso, llamémoslo así, nada más ni nada menos que por los filisteos. Los filisteos eran en esa época los monopolizadores del hierro. Entonces, eso quiere decir que eran los únicos en toda la región que tenían el dominio de ese metal, el hierro. Y eran por tanto los únicos que poseían en su ejército escudos de hierro, carros de hierro, lanzas de hierro, espadas de hierro, ¿sí? Lo que quiere decir entonces que tenían una supremacía de guerra en el sector. Ser amenazado en esa época por los filisteos era ser amenazado nada más ni nada menos que por el Al-Qaeda de la época, ¿sí? Y era algo supremamente que asustaba, que generaba angustia, zozobra. Entonces, en ese contexto, quiero que utilicemos o paralelicemos mejor el pueblo de Israel con nuestra familia. ¿Listo? En la medida que hablemos del pueblo de Israel, vamos a llevar eso entonces a nuestra familia. El enemigo, conocido como los filisteos, lo vamos a relacionar entonces con Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás odia a la familia? ¿Sí lo sabían? Por eso están las familias hoy día como están. Estamos viviendo una época donde, honestamente, creo que no había habido tanta amenaza a la familia como en este tiempo. Por todos los frentes, Satanás está buscando estrategias para destruir, para degradar, para arrasar ese diseño precioso como lo es la familia. Destruyendo al papá, destruyendo a la mamá, destruyendo a los hijos, ¿sí? Destruyendo a todos los integrantes. Pero mis hermanos, a pesar de toda esta situación, vengo a decirles que tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque estamos en el equipo ganador. Solo que Dios ha establecido un diseño para que esa victoria que Él ya nos entregó se haga eficaz. Y una de esas estrategias que Dios nos ha entregado es que debemos empezar a levantar altar. Debemos empezar a levantar altar, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra altar? ¿De dónde viene la palabra altar? Esto es un altar. ¿Por qué es un altar? Porque está más elevado del resto de la superficie, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo hablamos de un altar familiar, lo que estamos diciendo es, ¿qué tal si elevamos de las 168 horas que tiene la semana, elevamos por lo menos una horita a la semana? Es lo que estamos proponiendo inicialmente. Una horita de las 168 horas que tiene la semana, vamos a elevarla. ¿Para qué? Para usarla como un lugar de adoración, como un momento para enfocarnos en Dios, para volver a establecer el gobierno teocrático. ¿Qué es el gobierno teocrático? El gobierno de Dios en nuestros hogares. ¿Ustedes creen que es posible? Amén. Claro que sí. Estamos hablando de lo mínimo. Una hora de las 168 horas semanales. Entonces, encuentro aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 7, los efectos que produce precisamente un gobierno teocrático. Y para poder entender esos efectos maravillosos necesitamos entender qué estaba pasando en ese tiempo y sobre todo de los años anteriores a la intervención del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Tomo como texto clave el versículo 17. ¿Cómo dice? A ver, está ahí en pantalla. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando en este versículo? Díganlo. Del profeta Samuel. Muy interesante. Este hombre de Dios desarrolló un pastoreo sobre la casa de Israel impresionante, impactante. Él era un padre espiritual realmente para la nación. Él hacía una correría desde Mizpa, Gilgal, Betel, y luego volvía nuevamente a su casa. Y allí en su casa, que quedaba en Ramá, él había establecido un altar. O sea, en su propia casa, él tenía ¿un qué? Un altar, un lugar personal, familiar, para adorar
a su Dios. Pero hay algo importante con respecto a este capítulo, y es que si usted mira el capítulo inmediatamente anterior, se va a dar cuenta lo que había sucedido con el arca del pacto, ¿sí? En el capítulo 6. El arca del pacto acaba de ser devuelta por los filisteos por todo el impacto que hizo allí en la tierra de los filisteos. Ya ustedes saben la historia. Y entonces los filisteos tienen que buscar de una u otra manera cómo deshacerse del arca del pacto de los hebreos, ¿sí? de los judíos. Y la envían entonces a través de unos bueyes, y los bueyes entonces llegan a un lugar, y en ese lugar resulta que empieza a haber mortandad, y entonces los de ahí la mandan para otro lugar conocido como Kiriat Jearim. Y estando allí en Kiriat Jearim el arca, entonces toman la decisión a través de Abinadab de preparar a un sacerdote conocido como Eleazar, y le ponen la tarea entonces de cuidar el arca. Pero ¿sabe qué es lo interesante que ocurre con este sacerdote que fue consagrado para esa misión de cuidar el arca? Que el sinvergüenza, llamémoslo así, siendo sacerdote, ¿sabe qué hizo con el arca? La metió bien por allá, escondidita de la casa donde él vivía, la archivó, la guardó, y duró 20 años guardada el arca del pacto del testimonio. 20 años el arca de la alianza allá sin hacer nada. El elemento más sagrado de la fe israelita, archivado, olvidado, empolvado. Y durante esos 20 años, ¿sabe qué sucedió? Empezaron los enemigos a fortalecerse. Los enemigos que empezaron a rodear a todo Israel empezaron a llenarse de valor para atacar a Israel. Y lo más triste es que los mismos que tenían pánico del arca de los hebreos volvieron a fortalecerse y dijeron: vamos a poseerlos. Y volvieron a tomar posesión en esos 20 años de lo que se conoce geográficamente como la Pentápolis Filistea. Hoy día, por ejemplo, se habla de que uno de los puntos más conflictivos allá en la tierra de Israel es la Franja de Gaza. Pues precisamente volvieron los filisteos en esos 20 años, mientras el arca estaba ya escondida en la casa del sacerdote Eleazar. Volvieron a tomar posesión de Gaza, de Ecrón, de Gat y de dos ciudades más, que era precisamente una ubicación estratégica para poder mantener amenazada el resto de la nación. En esos 20 años, por el descuido de la presencia de Dios que estaba tipificada por el arca, Israel empezó a caer en desánimo, empezó a caer en miedo, en quebrantamiento, en angustia, en zozobra. Al punto que cuando nuevamente el pueblo de Israel se da cuenta que la amenaza ya es una realidad y que los filisteos que habían sido derrotados hacía muchos años atrás nuevamente están ahí encima de las narices, como decimos, empiezan a angustiarse. Y entonces aparece en escena nada más ni nada menos que Samuel. Aparece en escena. Y entonces el pueblo le dice: por favor, ayúdanos. Estamos en angustia, estamos en zozobra, estamos en ansiedad, estamos corriendo terrible peligro. Por favor, Samuel, intervenga a nuestro favor. Y si usted lee todo el capítulo 7, se va a dar cuenta que Samuel, como un verdadero padre espiritual, como un líder de un hogar, hace cosas interesantes con respecto a esta nación. Lo primero que le dice a la nación es: bueno, está bien, me voy a poner al frente de esta nación para buscar la restauración. Pero lo primero que hay que hacer es que ustedes tienen que deshacerse de sus dioses ajenos. Ustedes tienen que botar las imágenes de Astoret, ¿sí? O sea, tienen que renunciar a los ídolos. Diga conmigo: renuncia. Lo segundo que ustedes tienen que hacer es dedicar su corazón al Señor. Diga conmigo: consagración. Renuncia y consagración. Y en tercer lugar, lo que ustedes tienen que hacer, si es que quieren ver en estos momentos lo que más están necesitando, que es la ayuda, la intervención de Dios, es disponerse a obedecerlo solo a Él. Diga conmigo: servicio. Tres cosas importantes que entonces el profeta Samuel le dice al pueblo desesperado, al pueblo que se encuentra amenazado por todos esos enemigos, y entonces vendrá la salvación del Señor. Renuncia, consagración y servicio. Otra vez: renuncia, consagración y servicio.
¿Creen que esto es válido para este tiempo con respecto a nuestras familias? ¿Creen que como familia necesitamos renunciar a ídolos? Renunciar a cosas que hemos estado permitiendo que dominen y que generen una cultura de vida en contra de la voluntad de Dios. Hay que renunciar a todo eso. En segundo lugar, necesitamos consagrarnos. Tenemos que ser más consagrados. El Señor es un Dios celoso. Como Él es el único, ¿o es que hay otro Dios? No hay otro Dios. Cualquier otro Dios que se crea Dios, según la Biblia, el único título que puede recibir ese Dios es ídolo. La palabra en hebreo para ídolo significa inútil, vano, bueno para nada. Y una de las características de nuestro Dios, Él tiene muchísimas características, pero una de las características maravillosas de nuestro Dios es que dice la Biblia que Él es el hacedor. ¿Qué es un hacedor? Uno que tiene potestad para hacer cosas. Algo totalmente contrario a los ídolos. Los ídolos son inútiles, vanos, no saben y no pueden hacer absolutamente nada. Salmo 115. ¿Tienen ojos? ¿Tienen manos? ¿Tienen boca? Entonces, son vanos, no sirven para nada. Nomás estudiando esa razón, tenemos suficiente argumento para poder aceptar el por qué Dios dice, oye, yo soy único y por tanto solamente me adoras a mí. Si empiezas a adorar a otro, ya estás generando un celo santo en mi corazón, porque es que no hay razón para que tu corazón se incline a algo vano, porque yo soy el único. Por eso la consagración es importantísima, mis amados hermanos. Y en nuestros hogares tenemos que consagrarnos del todo a Él, vivir solo para Él. Es triste cuando la cultura de la vida familiar está enfocada solamente en hacer plata, o solamente en mirar a ver cómo podemos lograr sueños. Y sí, hay que soñar, hay que tener proyectos, claro que sí. Pero cuando eso se convierte en un ídolo, cuando eso se convierte en algo más importante que el hacedor, entonces estamos fallando en nuestra verdadera consagración. Nos estamos consagrando a algo completamente erróneo. Y lo más importante, obedecerlo solo a Él. Porque de nada sirve si yo amo a Dios, si yo vivo solamente para Él, pero no somos personas obedientes. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento solo una vez, y creo que es en Habacuc, se consigue la palabra fe? De resto no existe en el Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento se encuentra la palabra fe. Pero hay una cantidad de veces que encontramos la palabra fidelidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en la mentalidad hebrea, a Dios se le demostraba que se le creía a Él siendo fiel a Él. ¿Y cómo se le demostraba a Dios fidelidad? Guardando y poniendo por obra sus mandamientos, poniendo por obra su palabra. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio 28, ustedes que cumplen mis mandamientos, ustedes que ponen por obra mis estatutos, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso es fidelidad y esa es la verdadera creencia. En el Nuevo Testamento la palabra es fe, ¿sí? Que ya en griego pues sería la palabra pistis, muy interesante. Y esa palabra es tan hermosa porque uno de los significados de pistis es que significa que Dios actúa con base a un contrato. Wow. Eso significa pistis, fe. Lo que quiere decir entonces que Dios lo que ha dicho ya lo ha hecho, porque Él es fiel y verdadero. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el que ya dijo, en el que ya habló. Cuando empezamos a creerle a Dios, entonces como estamos creyendo en algo que Él ya dijo y todo lo que Dios dijo Él ya lo hizo, pues entonces, ¿cuál es mi opción? Caminar sobre esa pista. De ahí viene la palabra pistis, ¿sí? Una pista es una ruta, un camino. Por eso es que dice la Biblia que el justo por la pistis vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, nosotros caminamos es por fe. ¿Estamos entendiendo? Cuando la familia tiene esto bien presente, entonces dice, no, pues aquí
Lo que verdaderamente tiene sabiduría y sentido es obedecer a Dios. Obedezcamos a Dios, mis hermanos, y entonces vamos a ver resultados extraordinarios. Yo acabé de cumplir el año pasado 25 años de estar en el pastorado. Y es una bendición, mis hermanos. Bueno, sí, 25 años de edad. 25 años en el pastorado. Y es una bendición, mis hermanos. De verdad que no me arrepiento ni un solo segundo de haber dedicado mi vida, y creo que estamos de acuerdo con mis colegas. Servirle al Señor, obedecerlo, es lo más hermoso, lo más maravilloso. Sí, se sufre, eso sí, hay bastante sufrimiento, pero se goza. ¿Sí? Se sufre, pero se goza. Pero aún en el sufrimiento es donde más conocemos a Dios. Es donde más podemos entender y conocer su voluntad para nuestra vida. Así que entonces, cuando Samuel, volvemos a primer libro de Samuel 7, cuando Samuel le dice que es lo que tiene que hacer el pueblo, si quiere ver la ayuda de Dios, si quiere ver la intervención y la salvación en medio de su crisis, le dice: ok, yo voy a orar por ustedes, yo voy a clamar delante de Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo: lo vamos a hacer, nos vamos a comprometer. Y yo quisiera en esta mañana decirle a todas estas preciosas familias aquí presentes que si tomamos la decisión de renunciar a todo ídolo, de consagrarnos a Dios y servirlo a Él, obedeciéndole en todo lo que Él nos manda, pues entonces aquí siempre va a haber un ministro, unos pastores que van a seguir fortaleciendo sus oraciones a favor de ustedes, a favor de sus familias, porque sí se necesita que haya alguien quien está intercediendo, quien esté orando por sus familias, por sus hogares. ¿Y qué va a suceder entonces? Siga leyendo la historia allí en el primer libro de Samuel 7 y se va a dar cuenta que cuando justamente Samuel estaba ofreciendo el cordero delante de Dios como sacrificio de adoración a Dios, llegan los enemigos, justamente en el momento de adoración, llegan los enemigos, pero en ese momento Samuel está adorando, sirviendo y también clamando a Dios, y el Señor desciende con truenos, desciende con rayos y empieza a confundir a los filisteos. Caen en miedo, caen en pánico y empiezan a huir. Y en ese momento, ¿qué dice Samuel? Vayan y persíganlos. Y los persiguen, los destruyen. Y entonces ocurre algo bien interesante. Desde Mizpa, que es un lugar alto, un lugar geográficamente estratégico para que desde allí se estableciese como un punto de vigía, porque eso significa Mizpa, ¿sí? Un lugar de vigilancia. Desde ese lugar empieza a descender el pueblo de Israel persiguiendo a los filisteos. Y en un lugar entre Mizpa y Sen, conocido como Betcar, en ese lugar es donde hay una derrota decisiva contra los filisteos. Allí los derrotan. Y en ese lugar, conocido como Betcar, es donde el profeta Samuel ordena colocar una piedra como un altar conmemorativo, no un altar de sacrificio, sino un altar conmemorativo, que es la famosísima piedra que conocemos como Eben Ezer. Eben Ezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. O que también la mejor transliteración significa el Dios que nunca deja de ayudarnos. Eso es lo que significa Ezer, el Dios que nunca deja de ayudarnos. Esa es la razón por la que le hemos colocado a nuestros grupos o altares familiares, le hemos colocado Betcar, ¿sí? Porque ese es el punto donde los israelitas vieron la intervención, vieron la salvación de Dios. ¿Saben qué significa Betcar? Betcar es una palabra hebrea que está compuesta por dos, es una palabra compuesta, ¿sí? Bet, que significa casa, y Car, que significa llanura. Cuando las dos palabras están unidas, Betcar, ¿sabe qué significa? Casa de pastoreo. Qué lindo convertir nuestras casas en pastoreo de Dios. Imagínese usted todos los días viendo el pastoreo de Dios en su casa, en su hogar, viendo cómo el Señor pelea por usted frente a sus enemigos, que hay enemigos de enfermedad, enemigos financieros, enemigos relacionales, enemigos espirituales, pero usted sabe que hay un Betcar allí en casa, hay un pastoreo de Dios en su casa. Y eso es lo que queremos, mis hermanos. Queremos retarles para que sus casas se conviertan en casas de pastoreo.
¿sí? En casas donde la presencia de Dios esté presente. En el video promocional hacía la pregunta: ¿qué es lo que más anhela ver el pueblo de Dios? ¿No es acaso la intervención de Dios en nuestros hogares? ¿No es acaso la ayuda de Dios en nuestros hogares? Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los hogares aquí presentes anhelan ver la ayuda de Dios? Era lo que el pueblo de Israel estaba anhelando en ese momento. Estaban desesperados. A pesar de que eran conscientes de que habían archivado la presencia de Dios durante 20 años, la situación apremiante los llevó a buscar al siervo de Dios, al Padre espiritual, y decirle: por favor, ayúdenos porque estamos a punto de perecer. Yo quiero decirles, amados hermanos, en cada uno de sus hogares, muy probablemente en estos momentos, estén necesitados de ver la intervención de Dios, de ver la ayuda de Dios en alguna situación, ¿sí? Y parte de lo que vengo a decirles de parte del Señor sobre sus vidas es esto: si renunciamos a los ídolos, si nos consagramos a Dios y si decidimos obedecerlo con todo el corazón, vamos a ver la ayuda de Dios manifestada de una manera especial. Miren cómo vamos a ver la ayuda de Dios manifestada, porque eso es lo que produce precisamente el gobierno de Dios, la teocracia de Dios en nuestros hogares. Primero, ¿qué vamos a ver? Ese es el título. ¿Qué vamos a ver? El primer beneficio. ¿Les gustaría ver eso? ¿Cuántos tienen enemigos? Espero que no sean de carne y hueso. Miren, mis hermanos, la idea no es que nosotros tengamos enemigos. Que nos tengan a nosotros por enemigos es otra cosa, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:19: si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Así que usted como cristiano no se enorgullezca: no, yo sí tengo muchos enemigos. Sí, porque es que hay cristianos que se sienten orgullosos de que tengo muchos enemigos. Y claro, la culpa es todo de los enemigos, ¿sí? Es que ellos me odian, es que ellos me tienen envidia, ¿sí? Pero por dentro también estamos sintiendo cosas feas contra ellos. Nosotros debemos tener paz en nuestro corazón. Y si tenemos algo contra alguien, ¿qué tenemos que hacer según Mateo capítulo 18? Vamos y hablemos a solas con esa persona. Informémosle y digámosle: mira, yo estoy sintiendo aquí algo feíto contra usted y esto no lo puedo permitir porque yo soy un hijo de Dios. Y el Señor me dice en su palabra que en cuanto dependa de mí, yo debo estar en paz con todas las personas. Así que yo voy a obedecer la palabra y quiero que sepas que no me siento cómodo con lo que estoy sintiendo porque tú me hiciste sentir mal, porque tú hablaste esto, porque me enteré tal cosa y vengo a aclararte las cosas, entonces necesito que estemos nuevamente en paz. Ahora, si la persona, al reconvenirle, la persona no acepta, sino que por el contrario se pone como araña fumigada, entonces, segunda instancia, ¿qué hay que hacer? Busque a 2 o 3 testigos, llámelo nuevamente y ya háblele frente a esos testigos, ¿sí? Estás dando tiempo, ¿para qué? Para que la persona reflexione, para que la persona cambie. Y si definitivamente la persona no cambia, entonces ahí sí ya hay que acudir a la parte de la autoridad espiritual, ¿sí? A la iglesia, al pastor, ¿sí? Y ya entonces, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que cuando se confronta con la autoridad de la iglesia y si la persona continúa en esa actitud arrogante y sirviendo de obstáculo para la paz y la bendición y la armonía del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué dice la Biblia? Pues hay que entonces tratarlo como un gentil o publicano. ¿Y qué significa eso entonces? Entonces ahora sí lo voy a odiar más y ahora sí me voy a abrir del parche, ahora sí que nunca más voy a ver a esa persona. ¿Cómo trató Jesús a los gentiles y a los publicanos? Con amor, ¿cierto? ¿Jesús le huía a los gentiles y a los publicanos? Antes lo llamaron comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor entonces? Que si tengo que ir luego, después de ese proceso, ver que esa persona no cambió, comenzar de nuevo. Y ya no lo voy a ver como un hermano, sino que lo voy a ver es como un alma que necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Me entiende? Y me voy a llenar de mayor compasión porque me doy cuenta que esta persona está todavía enceguecida por el poder del pecado.
y yo necesito ser instrumento de bendición para él. O sea que no hay excusa aquí para decir, no, es que yo no puedo perdonar. Un cristiano que dice, yo no puedo perdonar, pastor, es un cristiano que todavía no ha entendido el valor de la gracia. No ha entendido el valor de la gracia y está condicionando el perdón de Dios sobre su vida. No porque Dios condicione su perdón, sino que soy yo quien condiciono. Es la persona quien condiciona el perdón de Dios en su vida. O sea, el problema no es de Dios, sino de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos entonces liberar nuestro corazón para poder cumplir con ese propósito precioso que Dios nos ha encomendado. Entonces, hablando de ese beneficio del gobierno teocrático, en el versículo 13a, ese fue uno de los efectos. Vamos a leerlo rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. La primera parte dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. O sea que hubo una victoria decisiva sobre los filisteos, ¿sí? Fue una victoria decisiva. Después de esto, ¿qué hubo también entonces? ¿Qué otro beneficio hubo? Respaldo de autoridad. Ya los enemigos empiezan a vernos diferentes, ya con más respeto, ¿sí? Sí, con esta persona mejor nos quedamos quieticos, ¿sí? No molestamos. Yo una de las cosas que admiré muchísimo y admiro mucho de mi papá es el respeto que le tenía a la gente. Mi papá fue un comerciante y mi papá siempre, para la gloria del Señor, gozó de un buen nombre, de una buena reputación. A él, por ejemplo, cuando iba a hacer las compras y todo, le decían: don Roque Julio, con usted no hay problema, no se preocupe, si necesita, le prestamos el tiempo que necesite, con usted no hay problema. Usted es una persona honrada, una persona íntegra. Y él siempre decía: no, muchas gracias, el presupuesto es este, porque él odiaba las deudas. Y mis hermanos, cuando íbamos caminando por la calle, eso parecía el Papa. Eso cada 3, 4, 5 pasos: don fulano, buenos días, don fulano, buenos días. Y todo el mundo lo saludaba. Y un pelado por ahí de 5 o 6 años, y yo mirando a mi papá, y eso lo marca uno, ¿sí? El respeto, la autoridad. Una vez casi se mete en un tremendo problema porque un chico estaba haciéndole bullying a mi hermano mayor, y mi papá esperó que el muchachito viniera un día por ahí a comprar unos caramelos a la tienda, y salió mi papá, dio la vuelta ahí del mostrador y fue cogiendo al muchachito del cuello y lo subió contra la pared. Y yo estaba mirando el cuadro y decía: uy, qué brazos tan poderosos los de mi papá. Claro, después vino un problema delicado con la mamá y bueno, el Señor nos sacó avantes en esa situación. Pero estoy hablando desde mi perspectiva, ¿sí? La autoridad es muy importante. El ver que la autoridad está presente en el hogar. Por eso, ¿ustedes saben por qué Satanás está buscando la manera de que haya tanta ausencia de la figura paterna en los hogares? Porque de una u otra manera Dios estableció como autoridad ¿a quién? Al varón, ¿sí? Al varón. Y Satanás tiene bien claro el principio: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Voy a hacerle daño al hombre del hogar y ya lo que es la mujer y los hijos van a estar mucho más vulnerables. Esa es la razón por la que nosotros estamos trabajando fuertemente con familias. Volver a restaurar la figura del varón. Ahora, hay realidades que no podemos nosotros negar, ¿sí? Hay muchos hogares donde ya papá definitivamente renunció a sus roles, renunció a sus responsabilidades. Sin embargo, el Señor en su misericordia respalda también el sacerdocio de la mujer. Amén. Amén, amén. Amén. Dios también respalda el sacerdocio de la mujer cuando el hombre ha sido renuente, cuando el hombre ha sido pasivo, cuando el hombre no quiere. Ahora, si usted está en casa, varón, si usted está al frente de su hogar, la responsabilidad espiritual tiene que ser activada por usted, ¿sí? Los varones tenemos que ponernos al frente de la casa, porque Satanás entiende ese principio. Satanás entiende ese principio. Y tenemos que estar muy atentos, varones de Dios, a ponernos en la brecha. Pongámonos en la brecha, que cuando hay un hombre que está con la espada en la mano, como se dice, dependiendo de Dios, Satanás tendrá que pasar de largo. Por ahí aullará un ratico y todo, pero tendrá que irse.
Pero cuando el hombre está ahí, alineado con Dios, hay respaldo divino, hay autoridad sobre nuestros enemigos. También, ¿qué hay? Hay restitución de parte de nuestros enemigos. El aire aquí me pierde. Qué pena. Vamos a leer lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Siete, 14 dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Qué hermoso, mira, fueron restituidas. Esto es algo que me maravilla. Cuando un hogar se alinea con el gobierno teocrático, viene restitución. Lo que el enemigo nos ha robado, Dios obligará al enemigo a restituirlo. Y declaramos en el nombre del Señor que este es un año de restitución sobre el hogar. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, declaro sobre mi vida y sobre mi familia que este es un año de restitución. Todo lo que el enemigo me arrebató, me lo devuelve 7 veces más por la autoridad de Jesucristo. Amén. Restitución. Yo les hablé ahorita al comienzo de las 5 ciudades que fueron restituidas, desde Gat hasta Ecrón. Ahí está Gaza también, ¿sí? Son 5 ciudades, Pentápolis, Filistea, claves para poder mantener la paz, la seguridad en el resto de la nación. Un lugar estratégico. Y eso fue lo que ocurrió. Volvieron esas ciudades estratégicas a pertenecer a Israel. Lamentablemente después Israel nuevamente se descuida y vuelven los enemigos a tomar posesión de ese lugar. Y mire esto, que es lo que más anhelamos también nosotros. Dice la segunda parte del versículo 14, dice: e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Sí? Hubo paz también. Recuerden que los filisteos fueron completamente sometidos, pero quedaban otros pueblos que también generaban amenaza. El amorreo también quedaba ahí cerquita, pero también hubo paz con el amorreo. ¿Por qué? Porque ellos escucharon y vieron cómo Dios respaldó a los israelitas contra los filisteos. Entonces dijeron: ¿sabe qué? Vamos a quedarnos quieticos, ¿sí? Esta gente es de respeto, esta gente hay que tener cuidado. Y mientras estuvo el profeta Samuel pastoreando la casa de Israel, mientras se puso al frente del pastoreo espiritual de Israel, los filisteos estuvieron sometidos. Entonces, hermanos, para terminar esta primera parte, yo tengo la convicción de que el Señor quiere en este tiempo que experimentemos en nuestros hogares estas 3 cosas. El Señor quiere que experimentemos en nuestros hogares, mientras renunciamos a los ídolos, mientras nos consagramos a Él y mientras le servimos de todo corazón obedeciendo su palabra, vamos a experimentar sometimiento de todos nuestros enemigos. Es decir, vamos a experimentar vida familiar victoriosa. Esa cultura de pronto de mediocridad, esa cultura de pronto de apocamiento, de miedo, de temor, de incertidumbre, eso no es lo que Dios quiere que las familias de Dios vivan. Dios quiere que nuestras familias vivamos en una dimensión de victoria. ¿Cuántos creen que la Biblia dice que ya somos más que vencedores? Amén. ¿Cierto que sí? Dígale a la persona que está a su lado: ya eres un vencedor. Claro que sí. ¿Sabe por qué somos más que vencedores? Por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque Él ya venció, ¿sí? No es porque tengamos nosotros fuerza y capacidad, no, de ninguna manera. Es porque ahora también Cristo ya venció y su victoria ha sido compartida con nosotros. Pero también va a venir un respaldo permanente al líder del hogar frente a nuestros enemigos. Hombres, padres de familia que están aquí presentes, que este día sirva como el arranque, el motor para salir de este lugar con una convicción: voy a empezar a tomar
las riendas espirituales de mi casa. Voy a empezar a tomar el liderazgo espiritual de mi casa. En los cursos prematrimoniales, yo enseño un principio a los varones. Y es muy interesante. Por mucho tiempo yo critiqué a los judíos porque la primera oración que hace un judío tan pronto se levanta es: Señor, gracias porque no soy mujer. Y de hecho la cultura judía es machista. ¿Sí? Es machista. Y yo decía, pero qué cosa tan horrenda. O sea, darle gracias a Dios por no ser mujer. Pero después estuve investigando y mirando y conversando hasta con algunas personas que tienen precisamente experiencia en el campo de la cultura judía. Y decían, no, eso a veces es malentendido. Lo que pasa es que el judío, el hombre judío, está tan agradecido con Dios por el rol que le ha delegado sobre el hogar y sobre el matrimonio. Y es el rol de ser proveedor. Para un judío ser proveedor no es una carga, como sí sucede aquí muchas veces en Occidente, ¿sí? Ser proveedor es una carga. Y que tan pronto el hombre ya falla en su relación matrimonial, está buscando la manera de cómo entonces quitarle absolutamente todo a la mujer o a la esposa o a los hijos, para poder tener con qué seguir haciendo sus pilatunas. Pero para el judío en su mentalidad, que está muy alineada con la Torá, ¿sabe qué hacen ellos? Le dan gracias a Dios por el privilegio de poder ser proveedores. ¿Por qué? Porque para ellos ser proveedores es ser provocadores. Un proveedor es un provocador. Cuando yo proveo algo en mi casa, estoy provocando algo en mi casa. Me voy a explicar. Si por ejemplo yo estoy viendo que mi esposa últimamente está como muy desatenta conmigo, en lugar de resentirme y en lugar de empezar a llamarle y decirle: ¿usted por qué está así toda desatenta conmigo? Y regañarla, voy a mirar esa actitud de ella como un espejo, para analizarme. ¿Qué es lo que yo no le estoy dando a ella para que ella reaccione así? Porque los hombres provocamos y las mujeres responden a la provocación, ¿sí? Lo mismo sucede con los hijos. Provoque a sus hijos, por eso la Biblia dice que no los exasperemos. Provoque a sus hijos y después usted va a mirar a ver cómo apaga incendios. Provoque a su esposa y después quién sabe si sea capaz de apagar el fuego. Entonces, si yo veo que ella me está desatendiendo, que no está siendo igual de atenta conmigo, yo voy a decir, lo más probable es que yo no estoy siendo atento con ella. Yo la estoy descuidando. Entonces voy a empezar a provocar algo diferente en ella. Voy a empezar a llevarle de pronto el desayunito a la cama. Voy a empezar de pronto a ayudarle a lavar la losita de vez en cuando, ¿cierto? ¿Cierto, mujeres? Voy a empezar de pronto también a traerle de tiempo en tiempo un detallito. No tiene que ser algo costoso. Cuando voy por ahí, por la calle, y veo que hay algo que a ella le gusta y me acuerdo, voy a comprárselo y cositas como esas. Y se va a dar cuenta cómo ella va a ¿qué? A responder, ¿sí? Yo he practicado las dos cosas, la positiva y la negativa, y ambas funcionan. Ambas funcionan. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros esa facultad de ser proveedores, de ser provocadores, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo con este ejemplo es que ¿qué tal si nosotros los varones empezamos a provocar un ambiente espiritual en nuestra casa? ¿Qué tal si nosotros empezamos a decirle: bueno, amor, bueno, chicos, vamos a sacar un tiempito hoy porque vamos a leer la Biblia y vamos a orar? Al principio de pronto los van a mirar: ¿tiene fiebre? ¿Está bien, papá? ¿Está bien, amor? Sí. Y usted siga adelante con ese propósito. Y usted va a empezar a provocar una revolución espiritual en su casa. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios quien te dio y te delegó ese rol. Y cuando Dios delega algo, Él respalda esa delegación. Y si Dios nos delegó a los varones el sacerdocio del hogar, es porque Dios va a estar con nosotros en el sacerdocio. Y Él nos va a respaldar. Pero necesitamos entonces provocar eso. Pero lo que está matando la cultura cristiana en los hogares cristianos es que nosotros los varones nos estamos volviendo pasivos. Hay un libro que recomiendo leer muchísimo. Se llama El silencio de Adán, de Larry Grant.
Lo recomiendo, El silencio de Adán. Qué terrible daño el que le está haciendo la pasividad masculina al matrimonio y a la familia. Hay una cultura terriblemente expansiva donde el hombre se está volviendo supremamente pasivo. Ay, mija, eso vaya usted y allá ore por nosotros. O estar en el hogar, mija, ore usted, que es que Dios a usted sí le escucha, ¿sí? Es que usted tiene más conexión allá con el de arriba. Y el hombre cae en una pasividad satánica, ¿sí? Que como puerta, es decir, como autoridad del hogar, la puerta está abierta para que Satanás entre y salga, entre y salga. Y después decimos, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero qué pasó en mi matrimonio? ¿Pero qué pasó con mis hijos? Pasividad. La pasividad es un demonio, ¿sí sabían? Es un demonio que tiene la facultad de anular o de también herir la voluntad. Por eso tenemos que ponernos pilas, mis hermanos. Renunciar a todo espíritu de pasividad, porque nosotros fuimos llamados a ser provocadores, a provocar lo de Dios en nuestros hogares. Así que concluyo diciéndoles lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué clase de liderazgo, qué clase de sacerdocio vamos a desarrollar en nuestros hogares? El sacerdocio de Eleazar, un sacerdocio pasivo que terminó consumiendo a toda una nación en el desespero, en la angustia, ¿sí? En el miedo y sobre todo en la amenaza de los enemigos, o en el sacerdocio del profeta Samuel, un sacerdocio restaurador, un sacerdocio que confronta el pecado, pero que pone orden en la casa y atrae la bendición y la ayuda de Dios. ¿Qué clase de sacerdocio queremos? El sacerdocio de Eleazar archiva la presencia de Dios, la deja por allá guardadita. Pasan semanas y meses y no aparece por ahí la Biblia, no aparece por ahí las canciones, menos sentarnos a orar. Sacerdocio de Samuel, activación de la presencia de Dios en el hogar. Dios es el centro, Él es el que gobierna, y por eso nuestro gobierno en casa no es ni el de papá ni el de mamá. El gobierno en casa es el gobierno de Dios. Amén. Y por eso hay menos problemas, porque los hijos no están pensando, es que a mi papá sí le gusta imponer cosas, ¿no? Todos saben, cuando el gobierno es teocrático, todos saben que el que está dando las normas y el direccionamiento de lo que se hace o no se hace en el hogar es ¿quién? Entonces, ¿quiere pelear? Pues pelee con Dios. ¿Y quién pelea con Dios? Pelee por un rato, pero después el mismo Espíritu Santo termina convenciéndole. Que Dios nos capacite, mis hermanos amados, como sacerdotes en este tiempo para transformar nuestros hogares en altares auténticos del Señor. Amén. Por eso es que quiero entrar en la segunda parte. Pastor, ¿hasta qué horas tenemos el tiempo? Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos, hermanos amados, a pasar a la parte práctica. Esta es la parte teórica. ¿Recibieron la palabra? Amén. ¿Sí? ¿La entendimos? Amén. ¿Nos motiva a aperturar nuestros hogares como altares familiares? Amén. Así va a ser con la ayuda del Señor. Yo y mi casa. Amén. Otra vez dígalo. Yo y mi casa. No soy solamente yo, sino también mi casa. Esa es mi Jerusalén. Antes de ir a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, mi casa. Entonces vamos a mirar, según la experiencia que hemos tenido, mis hermanos, 4 momentos en el altar familiar. ¿Sí? 4 momentos importantes y que no son para nada aburridos, sino que son muy bonitos. Un altar familiar se puede desarrollar en media hora, en 45 minutos, en 1 hora, como la familia quiera, ¿sí? Al principio de pronto, si es difícil tenerlos 1 hora, pues comiencen con media horita, ¿sí? Y son 4 momentos muy bonitos. Los hemos llamado las 4 piedras, ¿sí? Del altar generacional, o lo llamamos los 4 momentos para poder edificar generaciones. Lo bonito del altar familiar es que estamos creando una cultura, ¿para qué? Para que no solamente papá y mamá, sino también los hijos crezcan en el temor del Señor. Yo crecí en eso y mire, ahora pues mi mayor deseo es que mis hijos también puedan, cuando tengan sus hogares,
tener esa cultura. En la casa lo practicamos, en la casa lo hacemos. Ahora anhelo que nuestros hijos también cuando tengan su hogar continúen con esa cultura generacional. 4 momentos. El primer momento lo llamamos el momento de adoración, ¿sí? Este es un momento muy, muy hermoso, mis hermanos. Es un momento muy hermoso porque tiene que ver con la oportunidad para postrarnos delante del Señor. Hoy día tenemos canciones muy hermosas, muy lindas, ¿sí? Pero también tenemos muchas canciones almáticas, canciones que lo único que alimentan son sensaciones y pocas exaltan el nombre del Señor. Por eso sugerimos que en un momento de adoración familiar se seleccione un cántico que esté enfocado sobre todo en exaltar la grandeza, la majestad y el señorío de nuestro Dios. Amén. Es muy importante, porque esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Cuando nos enfocamos es en Él y no en nosotros. Hay muchas canciones que están enfocadas es en mi dolor, en mi tristeza, ¿sí? En cuán triste estoy, Señor, ven y lléname de tu gozo. Y eso no es que esté mal. El problema es cuando giramos siempre en torno a eso y entonces que Dios nos sirva. Y ese no es el diseño. Nosotros tenemos que servirle a Él. ¿Sabe cuándo usted va a superar depresiones, va a superar tristezas, va a superar cualquier cosa que de pronto le genere sentimientos tristes, negativos? Cuando usted deja de enfocarse en sí mismo y empieza a enfocarse en la grandeza de Dios. El principio del Padre Nuestro. Si usted mira el Padre Nuestro, los primeros versículos están enfocados es en quién. Y los últimos versículos enfocados en quién. Y ese es el orden. Primero enfoquémonos en Dios y después entonces ya tendremos la perspectiva correcta para trabajar y para tratar nuestras necesidades. Entonces, postrémonos delante del Señor. Reconozcamos su señorío sobre nosotros, reconozcamos su señorío sobre nuestra familia. Ese momento de adoración es un momento donde le estamos demostrando a Dios que Él es el Rey, Él es el amo y el dueño de nuestras vidas y de nuestra familia. Es el momento para entronizar a Dios en nuestro hogar. Por eso, si es posible, no tiene que ser una camisa de fuerza, pero si es posible de tiempo en tiempo, hagan que en ese momento puedan arrodillarse, ¿sí? Qué bonito arrodillarnos los 4, los 5, los que formemos parte del núcleo y mientras colocamos la canción nos arrodillamos y adoramos juntos al Señor. Eso es importantísimo y eso genera una recordación en la vida de nuestros hijos. Ahí les estamos diciendo a nuestros hijos, mira, es delante del Rey de Reyes y Señor de Señores que tenemos que doblegarnos. No ante las personas, no ante las circunstancias, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es un momento muy especial. Y de paso aprovechamos, esto lo digo como un extra, de paso aprovechamos para que en ese momento todos los que somos parte del grupo familiar, del altar familiar, preparemos la ofrenda que vamos a traer el día domingo a la casa del Señor y desde ahí la consagramos. ¿Sabían, mis hermanos, que es una cultura que debemos crear nosotros? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Cada uno dé como propuso. Y no es que de pronto cuando llega aquí el momento de tomar las ofrendas, ¡ay, cierto que toca dar ofrenda! Y empieza la lucha ahí interna de los dedos, ¿cierto? Necesito sacar el billete de menos valor. No, a Dios se le trae algo preparado. Y qué bonito prepararlo desde el momento de adoración en el altar familiar. Señor, esto es lo que voy a presentar el día domingo en tu casa. Desde ya te lo consagro, Señor, como un acto de adoración. Ofrendar, diezmar, dar primicias, dar siembras, ofrendas sacrificiales, todos los mandamientos financieros que están en la palabra son actos de adoración. Amén. Son actos de adoración. Qué bonito. Y es una cultura donde uno va enseñándole a los hijos a que a Dios se le da de lo mismo que Él nos da, ¿sí? Yo sé que hoy día, lamentablemente, por esto de las redes sociales, hay muchísimos teólogos que se las dan de muy sapienciales y están diciendo que no hay que diezmar. O sea, después de 2000 años empezaron a decir que ya no hay que diezmar. 2000 años la iglesia diezmando y ahora en estos últimos días
aparecieron unos idólatras que aman el dinero y están diciendo que no hay que diezmar. Y discúlpenme, hermanos, que me metan en este terreno delicado, pero es que tenemos que ser sabios y entendidos en las cosas que escuchamos. Capte esto, por favor. Cualquier cosa que está tan clara en la Biblia, pero que usted empiece a darle vuelticas por allí, por acá, y empiece a mirar a ver cómo le saca el quite, es porque hay un ídolo en su corazón. Alguien me dijo, pero es que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. Sí, sí se habla de diezmos, pero no de manera abierta como se habla en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el diezmo era una ley para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento diezmar es un principio. Un principio es algo que yo he madurado y digo, practico esto no porque me toca, practico esto porque en verdad es una bendición. Hay un beneficio maravilloso cuando le doy de lo mismo que Dios me da a mi Señor, no porque Él lo esté pidiendo, sino porque es la manera de yo decirle, Señor, eres el dueño de todo, te pertenezco. La iglesia en el Nuevo Testamento no diezmaba, la iglesia en el Nuevo Testamento le daba todo al Señor, porque lo entendía. O sea que en el Nuevo Testamento todavía es más desafiante el asunto, ¿sí? Así que el diezmo es lo mínimo, es lo mínimo. Pero mis hermanos, ese es otro tema. Qué pena, pastor, me salí de la línea. Pero esto es para aprender principios hermosos, porque queremos a veces ver la bendición del Señor, pero estamos coartando los principios. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeñitos. Mire, no hay nada más hermoso que ver a un niño cuando se le da una mesada y en lo primero que piensa es que tengo que darle a Dios lo que es de Él, ¿sí? Y al principio de pronto, ay, pero es que me toca dar, sí, pero hay que aprender a dar todo con amor. Y van aprendiendo y cuando ya llegan a grandes, wow. Lo digo porque me lo enseñó mi papá. Desde pequeño mi papá me enseñó a diezmar. Y si uno es capaz de diezmar 100 pesos de 1,000, será capaz de diezmar 10 millones de 100 millones. Porque si es fiel en lo poco, porque llega un punto donde se da cuenta que no se trata para nada del dinero, se trata es del Dios al que adoramos, el Dios al que bendecimos. No nos aferremos a las cosas materiales, mis hermanos, porque cuando nos aferramos a algo, más rápidamente lo perderemos, ¿sí? Más rápidamente lo perderemos. La segunda piedra, o lo que llamamos momento del altar familiar, es el momento de edificación. Es un momento muy bonito que tiene que ver con escudriñar principios bíblicos y adoptarlos como verdades a nuestra vida familiar. Eso quiere decir entonces que cuando aperturamos altares familiares va a haber un estudio muy sencillo de la palabra de Dios, y ese estudio debe estar direccionado por los pastores para que todos los grupos familiares cada semana estén estudiando lo mismo, ¿sí? Qué bonito, todas las familias de la iglesia enfocadas en esa semana en una temática dada por el pastor o por la pastora, algo muy especial. Entonces en ese momento nos vamos a reunir no para predicar, sino para que todos podamos participar de una manera muy amena en cuanto a un tema específico, ¿sí? En cuanto a un tema específico. Eso quiere decir que cada semana hay que mirar a ver quién va a dirigir el momento de adoración, quién va a dirigir el momento de edificación y quién va a dirigir los otros dos momentos, ¿sí? Aunque ahorita vamos a ver algo muy importante en el tercer momento. Bueno, entonces diga conmigo, tiempo de edificación, es tiempo de estudio de la palabra de Dios. No puede faltar la palabra de Dios. Bueno, tercer momento. El tercer momento es muy hermoso, me encanta, me fascina. ¿Momento de? El momento de la bendición. Tiene que ver con una acción legal poderosísima. Una acción legal que Dios le dejó a los padres sobre los hijos. El poder de bendecir. ¿Sí? La palabra bendecir en el hebreo significa facultar. Cuando tú bendices a alguien, lo estás facultando. Le estás diciendo, puedes hacerlo. No hay nada más poderoso que un padre o una madre afirmando la valía de sus hijos. Porque en la mayoría de las veces, durante la semana, sin querer, los padres maldecimos a los hijos. Porque maldecir no es decir abiertamente, te maldigo. Yo sé que ningún padre va a decir, te maldigo, hijo, deseo que te vaya mal en la vida. Ningún padre va a hacer eso. Y si lo hiciera es porque tiene un demonio encima, ¿cierto?
Pero maldecimos a nuestros hijos cuando todo el tiempo estamos enfocados, es que usted nunca, es que usted siempre. Y todo el tiempo estamos enfocados es en lo que no hacen bien, ¿sí? En cuando nos sacan la chispa. Cada vez que estamos todo el tiempo enfocándole lo mal que hacen las cosas, estamos maldiciendo a nuestros hijos. Entonces, una estrategia muy bonita del altar familiar es que los padres debemos estar todo el tiempo muy alerta. Bueno, ¿qué áreas de debilidad tienen mis hijos? Esta semana, por ejemplo, veo que se le ha dificultado matemáticas, ¿sí? Le fue mal en un quiz, por ejemplo. Entonces voy a elaborar una bendición para facultar a mi hijo sobre matemáticas. Hijo, te bendigo con la capacidad de entender y comprender esta materia que estás viendo o este tema que estás viendo en matemáticas. El Señor abre su entendimiento, abre su capacidad para comprender y vas a retener esa información, la vas a aplicar y te vas a sentir feliz. ¿Por qué? Porque vas a entender ese tema. Eres un niño inteligente. ¿Sí me entienden? Es facultar. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Es que usted sí es bruto. ¿Cuántas veces le he explicado? Otra vez lo mismo. Siempre me llega con malas notas. Eso es maldecir. Entonces, el tiempo de bendición tiene que ver con esa acción legal de facultar en áreas específicas a nuestros hijos. Y eso es bíblico. En el Antiguo Testamento, los patriarcas hacían que sus hijos se arrodillaran, imponían manos. Esto de imponer manos sobre la cabeza de los hijos es como un simbolismo de transferir. Voy a transferir la bendición de Dios sobre tu vida. Soy un canal por el cual Dios te bendice. ¿Ustedes creen eso, mis hermanos? Levante su mano derecha y diga: yo como padre o madre soy canal de bendición para transferir la bendición de Dios a mis hijos. Entonces, esto de la bendición lo deben hacer los papás, ¿sí? Una semana lo puede hacer el papá, otra semana lo puede hacer la mamá, otra semana lo pueden hacer ambos al tiempo, como quieran. Pero obviamente es los padres sobre los hijos. Y tenemos el cuarto momento, que es el momento de la... ¿Cómo? Sí, sí pasó. El momento de la comunión, ¿sí? Este momento de la comunión tiene que ver con la oportunidad de reunirse a la mesa y disfrutar de una cena especial y nutrir comunicación saludable. O sea, ¿con qué cerramos los altares familiares? Con comida. ¿A cuánto les gusta la comida? ¿A los hijos les gusta la comida? El día que elaboren el altar familiar, ese día no coman primero. Ese día dejan la comida para el final, porque ese va a ser el gancho para que los chicos se sientan ¿qué? Motivados. Bueno, y una idea aquí que puede no sobrar. ¿Qué tal si para cada vez que vayan a hacer el altar familiar, la mamá o el papá, los que son duchos en la cocina, preparen algo como diferente, ¿cierto? Algo que llame la atención, ¿sí? ¿Sabía que Dios diseñó las comidas, las diseñó no solo para nutrir el cuerpo, sino para nutrir relaciones? Los momentos de mayor fortalecimiento relacional se dan en comidas. La comida es para celebrar. La comida es para la comida es para poder fortalecer vínculos. Entonces, hay que comer, ¿sí? De hecho, estamos invitados a unas bodas. Y le voy a dar una noticia que lo va a llenar de gozo y alegría y usted va a saltar de júbilo delante del Señor. Y es que después de que resucitemos y tengamos un cuerpo glorificado, vamos a poder seguir comiendo. Jesucristo, después de resucitado y que ya tenía un cuerpo glorioso, ¿comió o no comió? ¿Qué comió? Un pescado asadito. ¿Sí? Eso quiere decir entonces que nosotros, después de que tengamos el cuerpo glorificado, vamos a poder seguir. Ya obviamente la función de la comida no va a ser como la que estaba hoy día ejerciendo en nuestro cuerpo natural. Será una función netamente de celebración, de placer, ¿sí? Y de gozo.
Por eso es que nos esperan unas bodas, las bodas del Cordero. ¿Y qué hay en una boda? ¡Qué bendición! Así que entonces cerremos este momento de comunión mientras comemos, hablando, porque tampoco no es solo no, mientras comemos, hablemos. Bueno, ¿qué te llevas hoy en tu corazón, hijo, de lo que Dios nos habló en el momento de edificación? Dios me dijo hoy que tengo que mejorar en esto. Amén. Qué lindo que cada uno haga un cierre de lo que hoy se aprendió. ¿Listo? Y eso hace que entonces muchos dividendos se manifiesten precisamente a través del altar familiar. Y fortaleceremos entonces la relación padres e hijos, relación del esposo con la esposa y la relación con todo el núcleo familiar. En ese orden de ideas, mis hermanos, entonces vamos a entrar a practicar rápidamente. Yo creo que vamos a hacer esto en alrededor de unos 20-25 minutos, el mega altar familiar. Esto es un mega altar porque estamos todos. Y lo primero que quiero pedirle, mis hermanos, es que nos ubiquemos por familias, por favor. ¿Me da permiso mis pastores para que puedan ellos desorganizarse un poquito en las sillas? Vamos a organizarnos entonces por núcleos familiares. Pasamos ahora al momento de edificación rápidamente y tiene que ver con compartir un principio de la palabra del Señor que se encuentra en el primer libro de Samuel 31 al 7. No vamos a buscarlo aquí porque el tiempo no nos alcanza, pero la idea es que antes de hacer el altar familiar, pues la cita bíblica de la persona que va a compartir el tiempo de edificación la comparta para que todos puedan, cuando lleguen al momento del altar, ya haber leído esa cita bíblica. La idea de este tiempo de edificación es que nos enfoquemos en un principio muy importante, y es que todas las familias pasamos por momentos sombríos, por momentos difíciles, pero esos momentos sombríos y difíciles solamente van a durar el tiempo que Dios establece para su propósito. Amén. O sea, a nosotros se nos puede de pronto parecer muy largo, pero Dios, así como ha dado un inicio, también dará un final a esos tiempos sombríos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Comprender que mientras recorremos ese trayecto, por difícil que sea, Dios está con nosotros. Y respiro y liberación vendrá de alguna parte en algún momento. Quiero que rápidamente se pregunten ahí entre ustedes, por favor, pregúntense, ¿cuál ha sido la adversidad más difícil que como familia han tenido que pasar? Rápidamente, hablen entre ustedes, un minutico. ¿Cuál ha sido la adversidad más difícil que como familia han tenido que pasar? Recuerden en estos momentos. Resulta que hay dos tipos de familias con respecto al tema de las adversidades. El primer tipo de familia es aquella que se deja arrasar por las pruebas. Llega el momento de la adversidad, inmediatamente todos caen en pánico, todo el mundo se desestabiliza, empieza a generarse un ambiente terriblemente maluco, ¿sí? Todo el mundo se vuelve a la defensiva uno contra el otro y empieza a haber un ambiente donde las relaciones empiezan a fracturarse, ¿sí? Ese es el primer tipo de familia. No sabe cómo darle un manejo correcto a la adversidad y termina entonces maximizando aún más el problema, el dolor. Y hay otro tipo de familia que es nada más ni nada menos aquellos que aprenden, diga conmigo, aprenden a mantenerse confiados en la fidelidad de Dios en medio de la adversidad, ¿sí? Ese es el otro tipo de familias. Les pregunto, ¿cuál clase de familia son ustedes frente a la adversidad? Respóndanse ahí entre ustedes. ¿Qué clase de familia? O sea, hay que ser honestos. Nos estresamos fácilmente ante una adversidad, nos dejamos robar la paz, nos volvemos enojones, amargados, criticamos todo. O por el contrario, utilizamos eso para llenarnos de tranquilidad y paz en el Señor. Y dijimos, bueno, esta es otra oportunidad para conocer a Dios. Yo tengo la esperanza de que todas las familias acá seamos familias de las que aprendemos, diga conmigo aprender, a confiar en la fidelidad de Dios. ¿Cierto que sí? Somos, digan conmigo, somos una familia que aprende a confiar en la fidelidad de Dios en medio de las adversidades. Eso merece un aplauso. Muy bien.
Entonces, para terminar este momento, hay 3 principios importantes que nos ayudan a aprender a manejar las adversidades bajo la fidelidad de Dios. Y ustedes han recibido un papelito, ¿cierto? Para que no se nos extienda la parte dinámica aquí, entonces, quiero pedirles el favor que compartan esos 3 principios. Léanlos entre ustedes ahí, ¿sí? Léanlos entre ustedes. Y traten para cada principio de resumirlo en una palabra. O sea que al final me van a decir cada uno 3 palabras. El primer principio lo resumimos en esta palabra, el segundo en esta y el tercero en esta. ¿Listo? 2 minuticos rápidamente. Listo, comenzamos entonces con el primer principio para aprender a enfrentar las adversidades bajo la fidelidad de Dios. Dice, la adversidad es el instrumento predilecto de Dios para desarrollar un carácter piadoso, espiritual en nuestras vidas. ¿Qué palabra podríamos utilizar para poder retener ese principio? Propósito, carácter. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí. El poder de Dios, muy bien. Valentía, muy bien. ¿Quién más? ¿Cómo? Transformarnos, muy bien. ¿Quién da más? Piedad, muy bien. Excelente, todos están súper bien. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores, ¿sí? Todos participaron, excelente. Nos enriquecemos mutuamente. Pero sí podríamos entonces utilizar una palabra que nos sirva de recordación y sería carácter, ¿cierto? O sea, ¿por qué Dios me permite de tiempo en tiempo pasar por una adversidad? Para formar carácter. Segundo principio, la adversidad por lo general ocurre en áreas donde nos sentimos más confiados. ¿Cuál sería la palabra? Confianza. Confianza. Fe, muy bien. Dependencia, muy bien, excelente. ¿Qué más? Reconocer, muy bien. Lealtad, muy bien. Lealtad. La palabra que podríamos utilizar para recordar sería entonces dependencia, ¿cierto? Cuando pasamos por un momento de dificultad, el Señor quiere que aprendamos ¿a qué? A depender de Él. Y la tercera, el propósito principal de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús. ¿Cuál sería entonces? Formación, muy bien. ¿Cómo? Refrego. Reflejo. Crecimiento espiritual, muy bien. ¿Quién más? Humildad, muy bien. Madurez. Muy bien. Podríamos todas estas preciosas palabras definirlas en una sola. Fruto del Espíritu. ¿Sí? Necesitamos el fruto del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder tener las herramientas para las futuras pruebas y dificultades. Porque mientras estemos en esta tierra vamos a tener que pasar por pruebas, por aflicciones. Pero confiemos, el Señor ya venció al mundo. Podremos decir entonces, para cerrar este momento de edificación, que como familia no debemos tenerle miedo a los problemas, no tenemos que tenerle miedo a las dificultades. Y justamente en la adversidad que estemos pasando en este momento, cambiemos la óptica. No nos desesperemos, no nos angustiemos, esto también pasará, ¿sí? Esto será superado y sobre todo terminaremos siendo mejores personas para la gloria del Señor. ¿Listo? Dele un aplauso al Señor. El Señor bendice nuestros hogares. Pasamos ahora al momento de la bendición. ¿Están listos, padres? Vamos a hacer algo, ahí sí lo voy a incomodar un poquito. Le voy a pedir el favor que se coloquen todos en pie. No vamos a arrodillar a los niños porque se nos cansan, pero quiero pedirles por favor que tengan a sus hijitos bien cerquita. Van a colocar sus manos sobre la cabecita de ellos y ustedes, los padres, van a repetir bien fuertemente la siguiente oración, que yo se la traje fotocopiada para que ustedes se la lleven para la casita. ¿Listo? Se van a quedar con ese detalle para que ustedes puedan tener ese recuerdo. Es una declaración de bendición para nuestros hijos. No importa que sus hijos ya estén grandes, siempre hay que bendecirlos, siempre hay que bendecirlos. Y para bendecir, porque la palabra bendecir viene de decir bien, hay que hablar, o sea, necesitamos hablar en voz. Quiero que esta oración
de bendición que vamos a declarar sobre nuestros hijos se escuche en todo el barrio Girardot. Que aquí, en este epicentro de la bendición del Señor, se extienda esta bendición no solamente para estos niños aquí, sino para todos los hijos de todo este sector, en el nombre del Señor. Amén. Cierren sus ojos, impongan manos sobre sus hijos y digan conmigo: en el nombre de Jesucristo, hoy hago uso del derecho legal que Dios me ha dado para declarar mi bendición sobre tu vida. Diga los nombres de sus hijos. Diga: eres rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aunque enfrentes retos y desafíos en la vida, aunque otros traten de causarte amargura y te lancen flechas o quieran aborrecerte, tu arco se mantendrá poderoso y tus brazos serán fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El Dios de tus padres te ayudará. El Dios omnipotente te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones manifestadas en el fruto de la tierra y con bendiciones de fructificación, multiplicación y expansión. Vivirás una vida con destino y con propósito divino. No caminarás errante en la tierra. Te plantarás en el lugar que Dios señaló para ti, y todo lo que Dios te inspire a hacer será ampliamente prosperado. Te gozarás al disfrutar el resultado del esfuerzo de tu trabajo con los tuyos, y siempre reconocerás, por más alto que llegues en la vida, que todo es de Dios, que todo es por Dios y que todo es para Dios. Abre tus ojos y quiero que por favor ahora mires a tus hijos, y mientras los mira a los ojos, es importante que los mire a los ojos, le vas a decir estas palabras. Ojo, porque estas palabras van a generar un rompimiento. Yo sé que aquí hay padres que casi nunca le hablan a sus hijos cara a cara, pero esto va a generar un rompimiento. Mírele a los ojos y dígale: hijo. Si es una hija, pues hija, dígale su nombre, por favor. Dígale: eres mío, me perteneces, eres carne de mi carne y sangre de mi sangre. Tú eres como yo, tienes mi fuerza y te pararás sobre mis hombros para que llegues más lejos y más alto que yo. Te defenderé y te enseñaré a defenderte. Te daré lo que tengo. Lo mío es tuyo, es para ti. Eres mi heredero. Mi nombre, mis recursos, mis relaciones. Eres mi hijo, mi orgullo. Eres mi heredero. Te amo. Dele un beso a ese hijo, a esa hija. Abrácelo y bendígalo con todo su corazón. Aleluya. Imagínense si hacemos esto por lo menos una vez a la semana. El potencial espiritual tan enorme que empieza a activarse en nuestros hogares. Y cerraríamos este tiempo, mis hermanos, con la parte de un cabro, ¿es cabro y pepitoria, algo así? Siéntense un momento, por favor, mis hermanos. Ya mientras están terminando esa parte, nuestro pastor ya cierra este momento. Hermanos amados, anhelo con todo mi corazón que puedan empezar a desarrollar
esta cultura de vida generacional, edificando las generaciones y estableciendo el gobierno teocrático sobre nuestros hogares. ¿Qué es lo que más deseamos recibir y experimentar diariamente en nuestros hogares? Diga conmigo, la ayuda de Dios. Dios les bendiga, hermanos amados, y ha sido un gran placer compartir con ustedes.